La gran mayoría de los glitches que veis y a los que estáis acostumbrados, que se ven en películas y demás, son glitches falsos. Son efectos glitch, pero no son glitches. ¿Qué quiere decir esto? Que están hechos a través de filtros, de efectos, normalmente cuando son digitales, pues con el programa After Effects de Adobe, pues se pueden hacer glitches, pero son glitches que tú controlas porque el otro no lo puedes controlar. Ocurre, es un error que hace que el flujo de datos no siga, pero no lo puedes controlar. Si tú quieres controlarlo, pues eso, le pones un filtro o haces algo con After Effects o incluso puedes utilizar, aunque sea controlado, procesos glitch de verdad. Me explico. Voy a poner dos ejemplos porque supongo que más o menos los conoceréis. La película Blade Runner 2049 tiene un montón de glitch. Y a mí me gusta mucho cómo usan el efecto glitch, porque esos glitch no son glitches de verdad, ¿no? Que se cargaron el tema. Dice, glitch estético. Hay una estética, pero ahora hablaremos de más cosas que hay detrás. El glitch en Blade Runner 2049 está utilizado de una manera conceptual determinada. Quieren expresar una cosa que expresa un glitch, ¿vale? Todo el tema de la obsolescencia programada y demás temas que están ahí, ¿vale? Entonces, son glitches que no son glitches de verdad, son efecto glitch, pero sí que están utilizados con ese espíritu, ¿vale? Pero hay una película que se llama Holy Motors, que si no la habéis visto os la recomiendo, ganó el Festival de Sitges hace como 7-8 años. Y en Holy Motors hay un momento que también glitchea la película. Están por un camino, van por un coche de noche y se glitchea. Pero se glitchea con Datamosh, que luego explicaré lo que es. Y por cómo es el efecto, igual vosotros no, pero yo que hago glitch me doy mucha cuenta cuando es un efecto glitch y cuando es un glitch de verdad. Y el Datamosh, aunque se necesite programas para hacerlo, es un efecto muy concreto que solo se consigue estropeando de verdad los códecs de un vídeo. Entonces, en ese momento van por un paseo de noche, en un coche de noche, ves desde el coche, y se glitchea, se moshea. Si queréis verlo, luego os comentaré un poco sobre esto, pero tengo un canal de YouTube nuevo que está en mi enlace del perfil, pues le dais ahí y os salen los diferentes enlaces en el link y ahí tenéis el canal de YouTube. Si vais, aparte de mis vídeos, hay varias listas de reproducción con mis referentes, con el material que yo uso de referencia para hacer mi arte. Entonces hay de performance, danza, de teatro, demás. Hay de audiovisual y también hay de glitch art y new media. Entonces buscáis ahí en mi canal de YouTube referentes glitch art y new media y ahí hay un montón de vídeos con charlas, vídeos de videoarte y demás, y uno de esos vídeos es el trozo de Holy Motors del que estoy diciendo, ¿vale? Ese trozo de Holy Motors se moshea. En las dos están utilizando el glitch art para expresar algo conceptual. Lo único que en Blade Runner 2049, evidentemente, siendo una película de alto presupuesto y tal, todo está pinceladito, no van a dejar nada al azar. En Holy Motors, por cómo es la película y todo esto, tiene mucho sentido que utilicen el códec del datamoshing para pues estropearlo. ¿Por qué la cultura digital? Muchas veces se nos olvida que nosotros utilizamos una serie de programas que están hechos por personas. Y esas personas tienen unas ideas políticas, tienen una idea determinada de cómo tú deberías utilizar las cosas que ellos hacen con los fines que los quieren utilizar. Esto no quiero decir que sea malo, pero es así. El glitch art lo que hace es decirte que está muy bien seguir lo que te dicen, pero tú, como usuario, puedes hacer lo que te dé la gana con eso, ¿vale? Como si te lo quieres cargar, que básicamente es lo que haces con un glitch. Entonces, sé que para la gente a lo mejor más joven o la gente que empezó después con la tecnología, a lo mejor esto le resulta como muy abstracto. En mi caso, mi primer ordenador lo tuve en 1987, creo, y no había Windows, teníamos MS2. Y entonces tú ahí, cuando veías algo, eras consciente de que detrás había un código, de que eso eran datos, de que lo había hecho una persona y tú eras partícipe de eso.
Luego vino Windows y luego vinieron diferentes cosas, y lo que tenemos ahora es un montón de tecnología que es muy opaca. No es transparente para nada, en el sentido de que tú no sabes qué está funcionando, por qué está funcionando, qué pasa con esos datos. Entonces, en el momento en el que tú te revelas y dices, pues yo puedo abrir mi audio como imagen y a ver qué pasa, es una forma de resistencia a un sistema que te dice que tienes que utilizar las herramientas de una forma determinada, y también te hace ver el entorno digital de otra manera. Había un anuncio del primer iPad que salió en plan, puede hacer lo que tú quieras con él. No, mentira. Yo con ese iPad puedo hacer lo que el iPad me deja, pero no puedo entrar en el código de datos de ese iPad. Entonces no es un Linux en el que yo puedo hacer diferentes cosas. Y a mí me parece muy importante, independientemente que queramos hacer glitch art o no, me parece muy importante que amueblemos la cabeza para entender entornos digitales, básicamente porque estamos todo el día con esto. Entonces, saber cómo funciona, qué es lo que está pasando ahí, sin ser ingenieros informáticos, programadores y demás, por lo menos entenderlo de una forma conceptual, nos puede ayudar mucho a la hora de ser usuarios, simplemente. O sea que hay muchas formas de utilizar esto. No solo eso, incluso a nivel médico, la zonificación, por ejemplo, de datos se está utilizando. Un ejemplo que vi el otro día que me pareció muy interesante es que tú puedes ver imágenes, ¿no?, de cómo un cáncer en una persona se va desarrollando. Entonces, bueno, ves las imágenes y ves cómo el cáncer se va desarrollando. Pero la vista no es el único sentido que nosotros tenemos para poder hacer reconocimiento de patrones. Entonces, se hace una zonificación de esos datos para que tú puedas escuchar cómo avanza ese cáncer, y entonces ahí puedes reconocer los patrones de rítmica. Y entonces puedes ver cuándo esta persona, el cáncer se le ha ido más rápido, cuándo esa persona ha tenido un parón en lo que es el desarrollo. Entonces puedes mirar en ese momento qué medicación estaba tomando y tal, con lo cual tiene este tipo de pensamiento, este tiempo de ver las cosas. Hola Tairi, se puede tener no solo usos didácticos o usos artísticos, sino que también nos puede ayudar en temas, pues como por ejemplo en la medicina, y es muy importante tenerlo en cuenta. Y estamos acostumbrados a ver las cosas de una forma determinada, y es muy interesante el abrirnos a utilizar más sentidos o simplemente a ver otras formas de cómo utilizar las cosas. El proceso de glitch es la mayoría de las veces lento y tedioso. Y como tú no tienes el control de lo que hace el ordenador, puede llegar a ser desesperante. A mí personalmente me gusta mucho, pero yo entiendo que no sea para todo el mundo. Si tú lo que quieres es pues un efecto molón, ponte un efecto de glitch, que además con la mayoría de las aplicaciones se puede controlar, si lo pones más o menos, dónde lo pones y tal, y no pasa nada. Pero lo que es glitches de verdad, para que salga algo guay tenéis que estar más de 10 minutos. Yo con las imágenes tardo mínimo 2 horas en hacer una imagen glitchada que esté presentable para mí, que sea el producto final que yo quiero presentar, y con vídeos y audios puedo estar días, semanas, meses. A mí me gusta ese proceso. ¿Que podría hacerlo más fácil haciendo efectos con After Effects o demás? Probablemente, pero no es por lo que yo lo hago, porque la parte de ética y de por qué lo hago a mí me interesa mucho. Entonces va por ahí. Las apps para hacer efecto glitch. Hay un montón, y probar con ellas también. No hay nada malo, no tenéis por qué ser los más punkis en plan, no, mis glitches son auténticos. Sí que es verdad que hay algunas personas de glitch art que te dicen, si no es un glitch de verdad, esto no es glitch art. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Los efectos glitch también son glitches, lo que pasa es que no son glitches de verdad, son efectos glitch. Pero no pasa nada. Estéticamente, yo si os pongo delante uno que he puesto un efecto glitch y otro que es glitch de verdad, a lo mejor ni siquiera os dais cuenta de la diferencia. Lo que pasa es que conceptualmente, para mí, significan cosas diferentes. Dice, cuidado que si dices hexadecimal 3 veces aparece Beetlejuice. Puede ser. Entonces, hay varias apps, hay muchas apps, buscar, la mayoría se llaman glitch, depende del tipo de móvil que tengáis o el tipo de ordenador o lo que sea, hay 8.000 millones de aplicaciones, no os voy a recomendar ninguna, buscad la que más os guste, que más os gusten los presets y ya está.
Entonces, glitch de palo pone Sere, sí. Entonces, hay aplicaciones eso, pues que te ponen un filtro, entonces tú puedes mover el filtro, puedes controlar los colores, el tal, no sé qué, están bien. Yo las utilizaba mucho al principio. Ahora no utilizo tanto esas apps, pero sí utilizo dos apps, que me diréis, ¿cómo se llaman? Pues es que se llaman glitch. Entonces buscarlas. Una se llama glitch con exclamación, con lo cual se llama glitch, ¿vale? Entonces la que más uso es glitch. Y hay otra que se llama glitch lab, que no la uso tanto, pero que también está bien. ¿Por qué uso estas aplicaciones? Porque lo que estas aplicaciones hacen no es ponerte un efecto glitch, no es ponerte un filtro, sino lo que hacen es automatizar el glitchear la imagen. Quiero decir, en vez de hacer yo una foto, la paso al ordenador, entonces hago una copia y luego esa copia la abro con el bloc de notas y toqueteo el código con el bloc de notas. Miro, no me gusta, vuelve para atrás. Hago una copia, toqueteo el bloc de notas. Miro, esta sí me gusta, guárdala. En vez de hacer esto, lo que hace es, te glitchea la foto de verdad, o sea, no te hace la copia directamente y te glitchea la foto de verdad. No es un filtro que puedas retocar, no sabes lo que va a salir, pero sí que te la glitchea. Lo que hace es automatizar todo ese proceso. Entonces, esa herramienta que se llama glitch, o sea, viene muy bien cuando quieres hacer vídeo. Por ejemplo, una forma de hacer vídeo con el glitch art es coger una foto estática, glitchearla un montón de veces. Cada una de esas fotos glitcheadas es un frame, un fotograma del vídeo o el GIF que quieras hacer. Y luego, por ejemplo, si quieres hacer un GIF, metes cada una de las imágenes en Photoshop por capas, te vas a la línea de tiempo, le dices cuánto quieres que dure cada una de las imágenes y lo pasas a GIF. O puedes coger cada uno de los frames, los pasas a Premiere, le dices cuántos frames por segundo quieres y demás, y lo sacas. Eso es una forma de hacerlo. Y es como yo hacía, por ejemplo, GIFs como estos. Este es un GIF que hice hace tiempo para promocionar mi web, ¿vale? Cuando era MetaRealidad. Y eso simplemente es una foto en la que yo la he glitcheado, creo que no era muchas veces, creo que 6 o 10 veces, y entonces luego la pasé a Photoshop y todo lo que acabo de explicar. Está guay, pero tardas un montón. Está muy bien si quieres hacer una pieza elaborada. Yo ahora estoy haciendo una serie de vídeos en plan videoarte glitch, que sí que voy a tardar probablemente meses en hacerlos, porque voy imagen por imagen del frame y necesito miles y miles de imágenes para llegar a lo que quiero, y luego tengo que ponerlas, luego ya es más rápido, pero tengo que ponerlas en Premiere, pues todas en tantos frames por segundo y demás. Claro, Iván, te gusta esa foto porque la hiciste tú, no te fastidies. Entonces, eso sí, pero si yo voy a subir un vídeo para Instagram, a lo mejor no quiero hacer ese preset, o sea, quiero algo que me lo automatice, no lo quiero hacer tan así. Entonces, por ejemplo, hace un par de días subí una foto de Iván que se ve el tatuaje en la espalda que tenemos los dos, que pone ante una realidad dada, ¿vale? Y yo quería glitchear la foto. ¿Qué pasa? Que si tú glitcheas una foto, por cómo ese glitch era imposible que se glitchease la foto y se pudiese seguir leyendo lo que ponía en el tatuaje. Entonces, vale, pues hago un vídeo. ¿Por qué? Porque nosotros, por reconocimiento de patrones, si cada uno de los frames no se ve lo que pone, pero en la suma de los frames sí que lo vamos a ver, porque nosotros cuando vemos una película no vemos cada uno de los frames, lo que vemos es un movimiento. Nuestro cerebro funciona así, ¿no? Sigue un patrón y no ves las imágenes estáticas, ves el movimiento. Con lo cual, al subir no sé cuántas, no sé si fueron 100 y pico imágenes glitcheadas de la foto, en ninguna se veía bien
el tatuaje, pero en la suma de todas ellas en el vídeo sí se podía leer, porque nosotros hacemos esos reconocimientos de patrones. Entonces, era una imagen, un vídeo poco chorra, ¿no? Para Instagram. Entonces me voy a Glitch, pues se llama así con exclamación, Glitch, me voy a Glitch, le digo que me glitché randommente, o sea, aleatoriamente todas las imágenes. O sea, esa imagen, quiero decir, un montón de veces, 100 y pico veces creo que fue, y le digo, ahora me haces un vídeo con estas imágenes, 24 frames por segundo, ahí te pones tú. Y no lo tienes por qué hacer manual. Entonces, recomiendo esas apps porque ayudan así. También esa app me ayuda con el Datamotion. Y ahora vamos a cosas nuevas. Dice, hostia, qué interesante lo de los frames. Sí, y el reconocimiento de patrones que hacemos también es muy, muy interesante, sobre todo si nos vamos a temas artísticos proto-glitch, como puede ser, por ejemplo, el Flick Cinema, que es un cine que está hecho a través de imágenes que a veces simplemente son blancos y negros. Está hecho con imágenes, ¿no? A veces simplemente pues está rasgado la película. A veces nuestras retinas acaban viendo colores y imágenes que no estaban en lo que es en la película original. Entonces es muy interesante también nuestra percepción de las cosas. Bien, el Datamotion. El Datamotion, no he hablado de esto todavía, porque el otro día hablamos del Datamending. El Datamotion es con lo que yo hice mi cortometraje de State the Fuck at Home, ¿vale? Y veis que ese glitch es diferente porque es un glitch que en lugar de estar... lo que parece es que se derrite, ¿no? Un Datamosh que me gusta mucho, 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 y seguro que Iván sabe cuál voy a poner, es este, ¿vale? El grito de Laura Palmer, que es terror cósmico esto. Es el grito de Laura Palmer que se va desgarrando porque se moshea. Esto es moshearse, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho el Datamosh. Para mí conceptualmente significa otra cosa. Si queréis un día también hablo del tema conceptual, porque iba a hablar hoy, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, el Datamosh es muy técnico y el Datamosh no se puede hacer manualmente, sí que se necesitan programas. Lo único que no os puedo recomendar ninguno determinado, porque depende de si lo queréis hacer con el móvil, si lo queréis hacer con el ordenador, depende de si tenéis Windows, si tenéis Mac. Entonces, si lo queréis hacer Datamosh de verdad o si queréis hacer Datamosh con After Effects, que entonces tú puedes elegir qué es lo que sale. Entonces, el Datamosh tiene que ver con los frames. Te estáis flipando todos con el GIF ese de Laura Palmer. Desgraciadamente no sé quién lo hizo porque me salió en Tumblr y he estado un montón de tiempo en Tumblr buscando qué persona hizo ese GIF y no lo encuentro, pero es una pasada. Entonces, el Datamosh es lo que utilicé para hacer de Stay the Fuck at Home, por eso va la imagen haciendo como así, no como así, ¿vale? Que el glitch es como más... y el otro es más... Bien, voy a explicar técnicamente lo que es el Datamosh, os vais a quedar igual, pero os daréis cuenta de que es un tema más matemático, ¿vale? Leo. Datamoshing implica la eliminación de los fotogramas I de un vídeo codificado, ¿vale? ¿Qué es un fotograma I? Es una imagen intracodificada, también conocida como fotogramas clave, un fotograma que no requiere ninguna información con respecto a otro fotograma para decodificar, ¿vale? Sería, pues, esos fotogramas que son clave para codificar. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros comprimimos un vídeo, no está toda la información. Hay cosas que van pasando unas a otras muy rápido, que nosotros por ese reconocimiento de patrones lo vemos normal, pero faltan datos ahí. Y por eso a veces cuando falta un códec o el códec está obsoleto, de repente hace cosas raras. Sigo. Quitamos los fotogramas I, ¿no? Dejando solo los frames P, que se llama imagen predicta, o B, imagen bipredictiva. Los fotogramas P contienen información que predice los cambios en la imagen entre el frame actual y el anterior, ¿vale? Y los frames B contienen información que predice las diferencias de imagen entre los fotogramas anterior, actual y posterior. Debido a que los frames P y B usan datos de fotogramas anteriores y posteriores, están más comprimidos que los frames I que hemos quitado.
y por eso pasa eso, ¿vale? Este proceso, lo que es, nosotros no podemos hacer el entrar a los datos del vídeo y saber cuáles son los frames y quitarlos. Esto lo tiene que hacer un programa, entonces hay programas que hacen esto. Si vais a mi perfil, veis que cuando iba a publicar Stay the Fuck at Home, puse un teaser que se veía, que ponía frame, no sé qué, no sé cuánto y tal. Esto era el programa que yo utilicé para hacerlo, que estaba haciendo sus matemáticas de quitar los frames que tenía que quitar para que todo eso se desmoronase. Entonces, el data mosh, ya dije en el anterior directo que es más complicado que el data bending por ese tipo. Pero tú no sabes lo que va a salir igualmente. Tú no sabes, no tienes ni idea. En el caso de ahí yo tenía, mi idea conceptual es la normalidad, que yo pensé que era normal, se ha deformado por algo que nos viene de fuera y no sé si volverá a la normalidad. Era la idea que yo tenía. Con lo cual grabé a través de una ventana que tengo que el cristal hace como unas aguas, grabé coches pasar. Parte de ese vídeo lo subí a la aplicación Glitch y entonces ahí le dejé estuvo unas horitas haciendo sus matemáticas. Ahí vi lo que salió y de ahí yo elegí las partes que me interesaban. Lo que escuchas es lo que ves también, porque también se datamoshea el audio, ¿vale? Entonces, ese sonido que suena en el corto no es una música que hiciera yo, sino que es parte de eso. Sí que lo ecualicé para que más o menos todo tuviese el mismo volumen, que no hubiese cosas muy bajas que no se oían y cosas que de repente eran muy altas, pero sí que es eso. Y el final, que la gente, la parte final que la gente piensa que es otro efecto, no, eso es a través de la ventana deformado, en plan, bueno, pues no vamos a volver a la normalidad, porque además nunca la hubo, y el ruido que puse al final, no recuerdo ahora si era ruido rosa o ruido marrón, pero es un ruido que para nosotros es más normal porque es un ruido ordenado, pero sigue siendo ruido, por aquello de que el silencio realmente no existe. Todo es caos. O sea, ahí ya nos podríamos ir a John Cage, al 433, pero eso es otra cosa, sino buscar John Cage 433, silencio y sabréis de lo que estoy hablando. Entonces el datamoshing va un poco por ahí. Podría hablar más del tema, pero yo creo que ya es suficiente con eso. En el datamoshing sí necesitáis programas, podéis controlarlo si hacéis con After Effects, pero entonces es un efecto datamoshing, no el datamoshing en sí. Y esto es lo que pasa cuando nos quedamos sin códex de repente. Hola Shadia, que si nos quedamos sin códex o hay un códec que está caducado en un vídeo, pues pasa eso porque le ha pasado eso. Hay frames que no están funcionando, entonces coge información el frame de donde no tiene que cogerla. Entonces pasa esto. Cosas que os recomiendo así porque quedan 10 minutillos, cosas que os recomiendo que podéis buscar en Google para que os ayuden conceptualmente para entender de dónde viene todo esto. Yo recomendaría las vanguardias y el arte conceptual, ¿no? Que se podría decirse proto-glitch, porque los glitches digitales más o menos desde los 90, pero yo os diría que buscaseis cubismo, por ejemplo, que buscaseis todo el tema de las imágenes abstractas, que buscaseis las vanguardias y el dadaísmo, sobre todo por el tema de lo aleatorio, de abrazar el caos, ¿no? Voy a crear a partir de lo aleatorio. Especialmente también os recomendaría que buscaseis información sobre Fluxus. Muy en concreto os recomiendo el videoarte que se hacía durante la época del Fluxus, porque podríamos decir que sería proto-glitch. No tanto por la estética, pero ya habíamos dicho que el glitch no es estética, sino por la ética, ¿vale? O sea, la ética o más bien el concepto que había detrás de esto, ¿vale? También con las vanguardias y todo esto, y antes el cubismo y tal, lo que ocurrió también fue que tú antes hacías un bodegón, y esto era un bodegón, y las uvas del bodegón representaban unas uvas. A partir del cubismo sí que esto requirió que tanto tal vez el artista o como el público hiciesen una exégesis, ¿no? Que explicasen que estos cuadrados
representan unas uvas. Y a partir de ahí sí que creció todo el tema del arte conceptual. Con lo cual, si queréis entender de dónde viene todo el concepto del glitch ahora, creo que una base muy buena sería ir a lo que son las vanguardias. Ahí yo creo que buscando información sobre eso os puede ayudar. Para terminar con esto y empezar con las preguntas, que casi no me va a dar tiempo, o sea que igual hacemos otro Hola Dani, igual hacemos otro, si queréis, otro directo la semana que viene. Quería deciros un par de frases y recomendaros un artículo que escribió Blanca Rego, que si recordáis los que estabais en mi anterior directo, Blanca Rego, Blanc, es uno de mis referentes en cuanto a glitch art. Es una chica de Ferrol que vive aquí en Barcelona. Y ella escribe para Canino, para caninomac.es, creo que es, caninomac.es, si no buscáis Canino Magazine. Y ella escribió un artículo, sobre todo en concreto, que se llama Glitch, el arte del artefacto. Y ahí tenéis mucha información, porque una de las cosas que me preguntasteis fue historia y evolución del glitch. Y claro, aquí podríamos estar 4 años. Entonces, os leo un par de cosas que salen en ese artículo, porque muchos estáis obsesionados, hola León, estáis obsesionados con el control. Quiero controlar el glitch. Entonces igual deberías plantearte por qué quieres hacer glitch art. Porque si quieres controlar algo que de base es aleatorio y que no depende de ti, a lo mejor, pues si te gusta la estética, ponle un filtro glitch a las cosas que hagas, pero no es glitch lo que quieres hacer. No sé si me entendéis. Entonces ella dice cosas como: el glitch es ruido, algo inarticulado y confuso, lo inútil que deteriora lo útil, una interrupción de la forma y el contenido lógicos, una grieta en el sistema. El glitch es, en resumen, dar por culo a las estructuras, al control y a las normas. El glitch no es solo atractivo por su potencial como generador de patrones visuales o sonoros inesperados. Lo realmente fascinante es que incluso cuando es provocado, nunca sabes qué va a provocar. Es un ataque contra las estructuras ajenas, pero también contra las propias. ¿Vale? Es eso. Muchas preguntas era ¿cómo puedo controlarlo? Yo tengo un concepto y quiero controlarlo. Os puedo explicar brevemente cómo trabajo yo. Yo tengo un concepto, por ejemplo, me leo un libro de Francisco J. Pérez, me quedo con la sensación que ese libro me da y quiero hacer una pieza de audio, glitch, que sugiera lo que a mí me ha hecho sentir el libro. Lo pongo como ejemplo porque tengo 2 piezas de sonido de glitch que se basan en 2 novelas de Francisco J. Pérez, uno es Teratoma y otra es Sendo. Entonces, primero tengo que tener muy claro qué es lo que yo quiero expresar. Hay gente que me dice, es que me sale cualquier cosa, pero también es que a lo mejor no tienes nada que decir. Entonces, si no tienes nada que decir, ¿qué arte vas a hacer? No sé si me entendéis. Entonces, yo quiero expresar eso. Y luego cojo la imagen de portada del libro, el PDF con el libro en digital, imágenes que me ha pasado el autor de cosas que le inspiraron para darle más texturas, y todo eso lo sonidifico, lo vuelvo audio, como hemos explicado antes, con Audacity. Y de ahí cojo diferentes partes, las amplío, algunas partes no me interesan, otras sí, esto lo alargo, esto lo acorto en el multipistas, lo voy poniendo, a veces utilizo sintetizadores también, y de ahí es un toma y daca, es lo que David Lynch llama acción-reacción. Yo propongo cosas al ordenador con los presets, pero él me da lo que le da la gana y yo de ahí reacciono. ¿Quiero esto? No, fuera. Esto sí, vale, pues de aquí trabajamos. Y dar que te sorprenda, haces cosas diferentes que tú no harías antes gracias a eso. Entonces, si no tienes nada que decir, ¿qué arte vas a hacer? ¡Pam! Mic drop, ¡pum! Entonces es esto. Vas buscando la manera hasta que, como dice David Lynch precisamente, la idea es lo que manda. Tú después puedes seguir trabajando y no cerrarte a esos inputs, pero la idea es lo que manda. El producto final, o lo que tú quieres enseñar, estará terminado cuando tú consideres que lo que tú querías expresar está ahí. Y lo sigues trabajando para eso. Por eso digo, en 10 minutos no se hace. Yo con cada audio a lo mejor me tiro 2 semanas. Entonces es eso, es un proceso y es lento y se va haciendo. Entonces, la gente que lo quiere controlar, utilizar efectos. Si no, paciencia.
Y si tú quieres que sea de un color determinado y el glitch te ha encantado cómo ha quedado, lo que te ha dado el ordenador, pero quieres trabajar con eso, edítalo en Photoshop y ponlo del color que tú quieras. No estás obligada porque una pregunta que me han hecho es, ¿los glitches que creas solo que te sale con el programa o intervienes de alguna manera? Normalmente yo intervengo. Es una colaboración. Entonces se provoca un glitch y yo trabajo con ese glitch. Hay veces que no, a veces que lo que me da el ordenador es exactamente lo que quería, pero no suele ser. Entonces voy haciendo esto. Con lo cual, si queréis un día me pongo a hablar más sobre procesos creativos, pero es esto, es darle tiempo, es conocerte tú, es saber qué quieres expresar, por qué quieres expresarlo con este proceso. Porque esto, ya digo, no es una estética solo, es un proceso. Entonces, ¿por qué quieres someterte tú a este proceso? Tiene que ver con lo que tienes que decir, que eso es otra, que había gente que parecía que quería que, por las preguntas, que quería que yo le explicase cómo hago las cosas. Mi proceso creativo, pero desde el punto de vista de lo que se me ha ocurrido a mí. Mi proceso creativo es este, y esto es técnicamente cómo se hacen las cosas, pero luego mis ideas, cómo las desarrollo, cómo llego al producto final, eso pues depende de cada uno, de lo que tú quieras expresar, de lo que tú lleves dentro, de cómo quieras hacerlo, y eso yo no lo puedo hacer por ti. Eso tiene que ocurrírsete a ti. Es eso, por mucho que yo te explique cómo es lo que yo hago, tienes que saber por qué quieres hacer esto, qué es lo que... Y a lo mejor no os gusta, estoy segura de que mucha gente no le va a gustar esta respuesta, pero es lo que hay, yo no lo puedo hacer por ti. Puedo decirte cómo se hace técnicamente, pero luego tu arte lo tienes que hacer tú y los conceptos tienen que ser tuyos y el por qué tiene que ser tuyo. Y el por qué, si es solo pura estética, está bien, pero es tuyo.